Muy buenas tardes para todos. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, 9 de julio, en el horario de 2 a 4, con la asignatura de Laboratorio de Física Fundamental. Entonces, lo primero, pues, saludarlos, esperar que todos estén muy, pero muy bien. Y mm, preguntarles cómo van las cosas, es decir, ya miraron sus notas, tienen algún problema con ellas, etcétera. Entonces, pues ya todo está en Classroom. Lo único que les estaría debiendo ahí son las personas que han hecho los preinformes en COES, porque esas personas, pues, yo ya les he dicho que esas notas no las manejo yo, sino que las maneja, digamos, el profesor encargado de esa plataforma. Ya hice la solicitud, e inmediatamente me las pasen sus notas de preinformes, inmediatamente ya las actualizo en mi Excel, no se preocupen por ello. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de eso? Franci, Dayana, ¿todo está claro hasta el momento? Más bien, en tus notas me estás debiendo algo. Franci, ¿me escuchas o no? Franci no está. Fernanda Erazo, ¿me escucha? Profe, Cuéntame, Ángel. profe, una pregunta, pues como igual es de física, ¿no? Entonces, nosotros pues teníamos entendido de que hay la posibilidad de que obtengamos pues asesoría de un tutor. Y, profe, ¿eso se puede hacer? Porque es que hablo relacionado con lo de física teórica. Porque nosotros le dijimos al profe y él dice que no. Y pues en realidad creo que sí vemos necesario eh, pues un tutor. No sé usted qué me puede decir al respecto. ¿Pero un tutor en qué sentido, Ángel? No entiendo. Profe, es que en química, la Ujú. profe de química nos dijo que, no sé, como que había salido algo sobre un tutor o bueno, no sé, ¿no? Entonces, en química nos están dando como asesorías en horas extras con un profesor diferente a la profe que estaba establecida desde el inicio, ¿sí me entiende? Ah, profesor tutor, dices tú, ya. Sí, señor. Ah, no, lo que pasa es que eso todo depende de la carga académica. Cuando en los programas hay, digamos, profesores que les hace falta carga académica, entonces les dan algunas horas de tutoría. Pero eso ya depende de cada programa. Por ejemplo, supongo que en química, al profesor tú te estás refiriendo, le faltaban algunas horas para completar su carga académica. Entonces, pues, digamos, por decirlo de alguna manera, pues le completaron la carga académica con horas de tutoría. Pero eso ya depende de cada programa. Acá en física, ningún profesor tiene un tutor extra porque antes acá hacen falta horas. Siempre quedamos como completos o cargados, más bien dicho. Entonces, que yo sepa, no hay ningún profesor, ni los de tiempo completo, ni hora cátedra, nadie, ni en ninguna asignatura que haya horas de tutoría con profesores extra de los que dan la materia. ¿Sí me entiendes, D'Angeli? Por eso te digo, eso depende de cada programa. O sea, en química supongo que eso es lo que pasa. Pues no estoy muy enterado del caso, pero supongo que eso es lo que pasa. ¿Y cuál es tu problema, D'Angeli? ¿Tienes con qué profesor problema? ¿Conmigo? No. No, no, con usted no. Pues problema tampoco es, ¿no? O sea, Sino que la quieres como idea es como refuerzo, recibir, supongo. ajá, exacto. En física teórica con el profe, ay, se me fue el nombre, Mauricio Vaca. Ya. ¿Y en qué tema van, D'Angeli? Ya que hablaste de eso. A ver, ya, espérame, reviso mis apuntes. Profe, Cuéntame, Fernando. con respecto a lo que dice la compañera, pues, o sea, el tutor que nosotros estamos teniendo en química no exactamente es profesor, es un alumno de, creo que de noveno semestre Ah, de química. esa es otra figura. Ya entiendo. Ajá, o sea, no es un profesor. El tutor, yo creo que los tutores que la universidad ofrece son estudiantes pues que ya están por culminar las carreras.
Sí, esa figura sí existe. Eso, lo que pasa es que A eso me refiero, eso abren profe. convocatorias, Ángel y Fernando. Entonces abren convocatorias. Por ejemplo, si tú eres muy buena en cálculo, supongamos, entonces te dicen quién quiere ser tutor de cálculo. Se presentan muchas personas de muchas ingenierías, de matemáticas, de física. Y el que gane, pues le dan unas horas y a ellos les pagan por eso. ¿Sí? Pero no son profesores, como dice Fernanda, son estudiantes. Y así hay tutores para informática, tutores para cálculo, hay tutores para física, pero el problema es que, pues yo no sé, el de química, ¿cómo estará trabajando? ¿Está trabajando virtualmente también? Sí. Sí, señor. Ya, si quieres, ahorita le pregunto al director que si de pronto acá hay tutores estudiantes y ya te doy la razón. Yo te podría pasar el contacto del estudiante, si hay. No sé si hay, la verdad, pues, Ah, pero si hay, sí, profe, ya te paso el contacto. Bueno, por favor. Se lo agradecería mucho. Y vamos en equilibrio traslacional. bien, vamos ahí como a la par. Ok, Señor. ¿alguien más? ¿Alguna duda? No, bueno, entonces, bien, entonces vamos a iniciar la clase de hoy, pues advirtiendo lo que les decía hace 8 días, que las guías de laboratorio que vamos a trabajar son para trabajarlas en el horario de clase, es decir, ustedes tienen estas 2 horas para desarrollar su guía, ¿sí? De hecho, esta vez la guía se las envié en formato Word para que de una vez la vayan modificando. Esa guía ya está subida a WhatsApp para que de una vez la carguen ustedes ahí en su computador y la vayan modificando. Así de una vez van haciendo la guía y me la entregan, ojalá al final de la clase. Bueno, es algo bien sencillito, es bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante didáctico. No hay que hacer medidas, no hay que hacer videos, ni mucho menos, sino que simplemente con las aplicaciones del FED vamos a ir hablando sobre las fuerzas de tipo concurrentes. Entonces, es un poquito larga la guía, como ustedes se pueden dar cuenta. Ya la abrieron? Fernanda, ¿ya la abriste en tu computador? Fernanda. Sí, profe, ya la Sí. tengo. Eso, como te das cuenta, Fernanda, es un poquito larga, son 8 páginas, pero en Sí, realidad es, no es tanto, sino es que tiene mucha parte teórica, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo se las voy a ir compartiendo aquí y para que la vayamos revisando. Bueno, ¿por qué tiene una parte teórica fuerte? Porque pues yo siempre he dicho, perdón, que esta guía pues es más que una guía de vectores, ¿cierto? Es una guía que uno perfectamente la podría trabajar cuando uno habla al principio de vectores. Entonces, la idea es entender que, o recordar más bien, toda esa teoría de vectores para poderla entender. A ver, entonces, ubiquémonos. Entonces vamos a hablar hoy de, digamos, para redondear el tema de dinámica, de fuerzas concurrentes. ¿Cuáles son esas fuerzas concurrentes? Como su nombre lo indica, son aquellas fuerzas que concurren o se aplican en un mismo punto. A eso se le llama fuerzas concurrentes, ¿cierto? Y los objetivos es determinar el vector. Miren, aquí está. Por eso es que el vector resultante de la suma de varias fuerzas coplanares usando herramientas computacionales. Profe, ¿qué son fuerzas coplanares? Las fuerzas coplanares son aquellas fuerzas que están dibujadas en un mismo plano. ¿Cuál plano? El plano cartesiano. Entonces, todas las fuerzas que ustedes dibujan en el plano cartesiano también son llamadas fuerzas coplanares. Pero aquí lo vamos a hacer es usando herramientas computacionales, es decir, lo vamos a hacer virtualmente. Encontrar la relación entre la resultante de varios vectores. Otra vez, miren aquí el término. Vector, fuerza y el equilibrante de estos mismos vectores. Ilustrarse y practicar soluciones analíticas y gráficas para la adición de vectores fuerza. Entonces, miren que estamos hablando de fuerza, ¿cierto? Pero en realidad es una guía que me va a recordar, porque ustedes ya lo saben,
es cómo se suman vectores, qué es un vector suma, qué es un vector resultante, cuáles son las componentes de un vector, etcétera, etcétera, etcétera. Varia de la teoría que pues obviamente debieron mirar en clase al principio de este curso. Perdón. Ok, para ello vamos a necesitar unos materiales bien sencillitos para la última guía, la última parte de la guía, que es un transportador que yo creo que todos tienen en su casa y una regla plástica. ¿Cuál regla, profe? ¿De qué habla? Una regla de esas normales de 30 centímetros, ¿cierto? Ahora les voy a decir para qué van a utilizar eso. Bien. Dentro del fundamento teórico, entonces lo que hay que recordar es que existen en física cantidades llamadas escalares y cantidades llamadas vectoriales. Aquí están subrayadas. Un escalar es aquella cantidad que se define completamente como un número, una unidad de medida, ¿cierto? Por ejemplo, 3 segundos. Eso es un escalar, ¿cierto? O 30 grados centígrados. Eso es un escalar. O 20 kilogramos. Eso es un escalar. Todas esas cantidades que quedan completamente definidas por un número y una unidad de medida se llaman escalares. Y hay otras cantidades llamadas vectoriales, ¿sí? Que quedan completamente definidas por un número, una unidad de medida y una dirección. Es decir, la diferencia entre un escalar y un vector es que existe una dirección de por medio. Los vectores tienen en cuenta esa dirección. ¿Ok? Bien, y entre los ejemplos tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la que nos compete a nosotros, la fuerza. ¿Por qué hay que recordar entonces esas cantidades? Porque vamos a hablar de fuerzas y estamos diciendo aquí que la fuerza es una cantidad de tipo vectorial, ¿cierto? O sea que a los vectores los vamos a tener que graficar como fuerzas. Eso es todo el meollo del asunto. Ahora bien, una de las cantidades vectoriales más importantes es la fuerza. Para obtener la fuerza resultante o total que actúa sobre un objeto, necesitamos encontrar el vector suma de las fuerzas individuales que actúan sobre el objeto. El vector suma puede ser encontrado ya sea sumando las componentes de los vectores, método analítico, o sumando los vectores gráficamente, método gráfico, o experimentalmente. Usaremos los tres métodos en este laboratorio. Es decir, que este laboratorio lo que me invita es a recordar esos tres métodos. ¿Cuál? El método analítico, el método gráfico y el método experimental. ¿Cierto? Para la suma de vectores por el método gráfico, entonces me concentro en en el método gráfico, ¿cierto? Consideremos el siguiente ejemplo. La figura 10.1a, ¿cuál es la figura 10.1a? Esta que está acá abajo. Figura 10.1a. Bien, la figura 10.1a muestra dos vectores, F1 de magnitud 20 newtons y F2 de magnitud 30 newtons. Supongamos que esta escala de longitud, 1 centímetro equivale a 10 newtons, es decir, 1 centímetro es igual a 10 newtons. Y estos vectores se muestran en la figura con longitudes de 2 centímetros y 3 centímetros respectivamente. Estas fuerzas actúan en el mismo punto, pero con 60 grados de diferencia en la dirección de aplicación. La figura 10.1. A ver, entonces, vamos con esta partecita. Pues lo que me dice es que voy a tener dos fuerzas, de 20 y 30 newtons, pero que los voy a dibujar en esta cuadrícula con esta analogía. 1 centímetro es igual a 10 newtons, entonces lo mismo. Cada cuadrito de estos, miren, es 1 centímetro. Pues como este vector F1 tiene dos cuadritos, lo que significa es que tiene 2 centímetros. Pero como digo que 1 centímetro es igual a 10 newtons, lo que estoy tratando de graficar aquí es que esto va a tener 20 newtons. Y lo mismo hago con este de acá. Si digo que esta longitud de este vector mide 3 centímetros, entonces lo que voy a decir es que tiene 30 newtons. Y me dice que los he dibujado ambos separados por un ángulo de 60 grados. Eso es lo que me dice este párrafo de aquí. ¿Cierto? Bien.
La figura 10.1b muestra la suma gráfica de estos dos vectores por el método del paralelogramo. Dos líneas son trazadas de las mismas longitudes y paralelas a cada vector. La fuerza resultante, Fr, es la suma de los dos vectores F1 y F2, se halla trazando una línea recta desde el punto de aplicación de las fuerzas a la esquina opuesta del paralelogramo, formando por los vectores originales y las líneas trazadas. Miércoles y toda esa cosa que... Entonces les voy a explicar este pedacito. Entonces me dice que en la figura 10.1b lo que vamos a utilizar es un método llamado método del paralelogramo o método gráfico para sumar esas dos fuerzas. Se los describo acá. Tengo el vector F1, tengo el vector F2, ¿cierto? Y en el método del paralelogramo o gráfico lo que hago es trazar esos dos mismos vectores pero paralelos. ¿Qué significa paralelos? Es decir, este F2 lo trazo paralelo aquí, ¿cierto? Aquí está, miren, en la figura 10.1. Y este F1 lo trazo paralelo acá arriba. Aquí pues no ha aparecido el dibujo, pero eso es lo que me dice acá. Que este F1 traza una línea paralela arriba. Entonces, ¿qué se me forma? Se me forma es un paralelogramo. Si yo tengo estos cuatro lados de aquí, se me forma un paralelogramo. Por eso se llama el método del paralelogramo. Y lo que me dice en ese párrafo es que este vector que une el origen de los dos con el lado opuesto, haciendo una diagonal aquí, a ese vector se le llama el vector suma o el vector resultante. ¿Cierto? Eso pues ya lo miraron ustedes en la teoría, pero yo se los estoy recordando como que si no lo supieran. Entonces, este vector que está aquí es el vector resultante o vector suma. Eso es lo que me decía aquí. ¿Cierto? Ahora me dice, la medida de la longitud del vector resultante en la figura 10.1b da un valor de 4.4 centímetros. Entonces, si yo cojo y mido con una regla este vector, me dice que vale 4.4 centímetros. Pero como yo sabía que un centímetro equivalía a 10 newtons, en realidad lo que me está diciendo es que gráficamente yo podría encontrar que esa fuerza resultante vale 44 newtons. Si hago la conversión, es decir, si 4.4 centímetros me da esto, entonces esto me valdría 44 newtons. Eso es lo que me dice aquí. Da un valor de 4.4 centímetros y la medida del ángulo entre FR y F1 es aproximadamente 37 grados. Entonces aquí, la medida entre F1 y el vector resultante ya no son 60 grados, sino 37 grados aquí. Profe, pero ¿cómo yo sé eso? Ah, pues porque estoy hablando de un método gráfico. Significa que yo tendría que ser capaz de medir esto con una regla y medir esto con un transportador. Solo me están dando un ejemplo, nada más. ¿Cierto? Debido a la escala, un centímetro es 10 newtons. El valor de la resultante, por tanto, es 44 newtons. Y actúa en dirección de 37 grados con respecto a la dirección de F1. Listo. A eso se le llama el método gráfico o método de paralelogramo. ¿Cierto? En la suma gráfica de vectores, por el método del polígono, primero se traza un vector a escala y sucesivamente se coloca cada vector con un punto inicial en el punto final del vector procedente. El vector resultante es el vector trazado del punto inicial del primer vector al punto final del último vector. La figura 10.1c muestra este proceso para el caso solamente de dos vectores. El segundo vector F2 es trazado con su respectivo ángulo relativo a F1, extendiendo una línea en la dirección de F1 y trazando F2 respecto a la línea. En la figura 10.1c, la longitud de FR es de nuevo 4.4 centímetros, que corresponde a 44 newtons y actúa a 37 grados respecto a F1. Miércoles, ¿y eso qué es, profe? Esa es otra forma de mirarlo. Entonces, otra forma es, miren, que yo coja F2 aquí y lo traslade paralelamente a la cabeza de F1.
¿cierto? De tal forma que me queden cola con cabeza. Entonces, cabeza con cola. Eso es lo que hacen en la figura F1C. Dejan el vector F1 quieto y trasladan paralelamente al vector F2 hacia la cabeza del otro. ¿Qué significa paralelamente? Que le respeten su ángulo. Su ángulo era 60 grados, aquí está, ¿cierto? Lo único que hicieron fue trasladarlo a la cabeza del otro. ¿Y qué con eso? Cuando usted haga ese procedimiento, también le dice, si aquí yo tengo estos dos vectores, de tal forma que me quedo cabeza con cola, cierro el triángulo aquí, cierro el triángulo, y el vector resultante al cerrar el triángulo es el vector suma. Miren que este vector y este vector son exactamente los mismos. Solo que acá lo que hice fue formar un paralelogramo, en cambio acá lo que hice fue formar un triángulo, esa es la diferencia. Y por tanto, este vector resultante pues tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cuánto? 4.4 formando un ángulo de 37 grados. Y ese 4.4 lo traduzco ¿a qué? Lo traduzco a 44 newton. Eso es lo que me dice aquí, ¿cierto? Y el último método me dice lo siguiente. La adición de vectores por el método analítico, aquí está el último método, hace uso de la trigonometría para expresar cada vector en términos de sus componentes proyectados sobre los ejes de un sistema coordenado rectangular. La figura 10.2, ya estoy hablando de esta figura, muestra un vector y un sistema coordenado superpuesto a él. El vector es descompuesto en las componentes cartesianas, se llama esto, f coseno de teta y f seno de teta, donde f es la norma o su magnitud. A ver, entonces, ¿qué me dice el vector el método de componentes? Me dice que yo cualquier vector, aquí no hablo ni de F1 ni de F2, sino cualquier vector F, ¿cierto? Yo lo puedo descomponer en sus componentes cartesianas, ¿cierto? ¿Cómo lo descompongo? Lo único que debo hacer es llevar este vector al plano cartesiano, respetando el ángulo de inclinación del vector. Una vez lleve ese vector al plano cartesiano, pues saco sus componentes. ¿Qué son las componentes del vector? Son los lados que hacen que me complete un triángulo, pero no cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Y qué lados hacen? Pues aquí tendría que ponerle esta componente aquí y esta componente aquí. Se me forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Por qué tiene que ser triángulo rectángulo, profe? Ah, para poder aplicar las funciones seno y coseno. Si yo hago la función seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es este lado de aquí y este lado de aquí es la componente en y del vector. Por tanto, este lado de aquí me valdría f por el seno de teta. Pero si aplico la función coseno es el cateto adyacente, o sea, este pedazo de aquí. Entonces es f por coseno de teta. ¿Y qué con eso, profe? Con eso lo que he logrado entonces es descomponer este vector en sus componentes cartesianas, ¿cierto? Y esa es la forma de poder sumar siempre y cuando yo descomponga todos los vectores. Es decir, si funciona con un vector f aquí, pues funciona con cualquier vector, teniendo en cuenta que la componente en x las voy a sacar con coseno y las componentes en y las voy a sacar con seno, ¿cierto? Cuando se usa el proceso analítico para múltiples vectores, cada vector es descompuesto en sus componentes de esta manera. Las componentes a lo largo de cada eje son sumadas algebraicamente para generar las componentes netas del vector resultante a lo largo de cada eje. Estas componentes están a ángulos rectos y la magnitud de la resultante puede ser encontrada por el teorema de Pitágoras. Para el caso que venimos hablando de F1 y F2, mostrados en la figura 10.1a, entonces, si yo traslado este vector F1 y F2 y lo descompongo en un plano cartesiano,
Pues esas componentes me quedarán F1X, ¿a qué es igual? F1 vale 20 por coseno de cero. ¿Por qué, profe, por coseno de cero? Ah, mire, porque es que esta está sobre el eje X, o sea, no hay ningún ángulo, ¿cierto? Entonces, F1 es 20 por coseno de cero. Más F2X, pero F2X, ¿cuánto vale? Vale 30. ¿Por qué 30? Ah, porque habíamos dicho que esto valía 30, este F2. Por coseno de 60 grados, porque este ya tiene una componente en X, ¿cierto? Y miren lo que me dice aquí, me dicen que las componentes en X se suman algebraicamente, es decir, lo que me dé esto más lo que me dé esto me debería dar 35 newtons. Y lo mismo hago en Y, solo que en Y no utilizo coseno, sino utilizo seno. Entonces digo 20 por el seno de 0 más 30 por el seno de 60. Y al hacer estas operaciones, pues ya tengo que me da la componente en Y 26. Pero esta es la suma de componentes apenas. Si yo quiero el vector total, lo que me dice ahí es que para llegar a la hipotenusa, pues debo ahora aplicar el teorema de Pitágoras. Es decir, debería ser 35 al cuadrado más 26 al cuadrado. Lo que me dé, le saco raíz cuadrada y eso me da 44. ¿Cierto? Es más, podría saber en qué ángulo queda, porque no se olviden que la fuerza es un vector y aquí simplemente tendría la magnitud del vector, un número y una unidad de medida. Si yo quiero saber en qué ángulo queda, pues debo aplicar la función arco tangente. Entonces, θ es igual a arco tangente de la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X y me queda los 37 grados, que obviamente me da lo mismo que acá arriba. ¿Por qué? Pues porque estoy hablando del mismo par de vectores. 44 newtons formando un ángulo de 37 grados. Acá también 44 newtons formando un ángulo de 37 grados. Hasta ahí sí me van entendiendo, chicos. Simplemente estoy recordándoles, ¿no? Porque eso ya lo deben saber. Edgar Mora, ¿tú con quién estás mirando la teoría, Edgar? Edgar, Buenas tardes, profe. buenas tardes. ¿Con quién estás mirando la teoría? Estoy con profe Homero Goyes. ¿Y si les explico esos métodos de suma de vectores? Sí. Pues la verdad, con él han sido un poquito complicadas las clases, profe. La ¿Cómo? verdad. Complicados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él utiliza un tablero que prácticamente no se mira nada. Y nos ha dejado, sí, unas diapositivas y nos dejó para estudiar, pero pues ya es distinto que el profe le explique y otra cosa es que el profe explique y otra muy distinta es que deje diapositivas nomás para estudiar uno. Pero de esos métodos que te estoy hablando, ¿sí reconoces? O sea, ¿sí les han evaluado suma de vectores o no? Eso sí, profe. Sí, profe. Franci, ¿sí reconoces esos métodos o no? Sí, profe, sí. ¿Qué Entonces, método, qué método, Franci, te parece más sencillo a ti para sumar vectores? el de paralelogramo. Ah, Paralelogramo o polígono es. ya. Polígono. Eh, por ejemplo, D'Angeli, ¿qué método te parece más sencillo para sumar vectores? D'Angeli. D'Angeli me dejó en visto. Y no, yo aquí estoy. El del paralelogramo, profe. Seguro, eso es duro, ese método. Bueno, pero ustedes verán, digamos. Fernanda Erazo, ¿qué método te parece más sencillo a ti para sumar vectores? Fernanda. Eh, pues, profe, como a nosotros nos dejaron un taller, pues, o sea, depende del ejercicio, ¿no? Ajá. Pues depende del ejercicio, Pero pues, a ti, pero persona, o sea, tú cualquier, digamos, cualquier ejercicio lo puedes resolver con cualquier método cuando vas a sumar vectores. Sino que, ujú. digamos que uno como que escoge el que más fácil le parezca siempre. Entonces, yo no sé, por ejemplo, a ti, ¿cuál te parece más fácil?
Pues a mí también me parece como más fácil el del paralelogramo. Bueno. Iván, ¿a ti cuál te parece más sencillo, Iván? Iván. Iván me desconectó. Nicole, ¿cuál te parece más fácil, Nicole? El del ¿qué es? Paralelogramo. Ese también. Pues para que vean que el más sencillo de todos que me parece a mí, pues yo siempre cuando lo explico en clase, siempre les digo que utilicen ese, es el de componentes. Ese es el más sencillo de todos. ¿Por qué, profe? Porque en ese método usted simplemente lleva sus vectores a un plano cartesiano y ahí los resuelve en el plano cartesiano. Cambio el del paralelogramo, que mientras me pongo a trasladar un vector al otro y etcétera, es un poco más complicado. Me parece a mí, pero como les digo, pues eso es como en cuestión de gustos, ¿no? Listo, pero bien, pues por lo menos reconocen los métodos. Ok, una vez analizados los métodos, entonces miren que aquí aparece ya como la aplicación de esto. Dice, un concepto importante en física e ingeniería es el equilibrio, que era lo que me decía su compañera que estaban en la teoría, ¿cierto? Un sistema está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas es igual a cero. A eso se le llama equilibrio. Si un objeto tiene velocidad constante, aceleración nula, se dice que está en estado de equilibrio, bajo traslación. Un caso especial de equilibrio traslacional es cuando un objeto que se está en reposo, es decir, tiene velocidad constante igual a cero. Para cualquier objeto en equilibrio, la suma de todas las fuerzas individuales actuando sobre este da un resultado igual a cero. Entonces, para que se acuerden, un sistema está en equilibrio siempre y cuando la suma de todas sus fuerzas sea igual a cero. Eso es como el resumen. Así que la fuerza total es nula o cero. El equilibrio traslacional de una forma da una forma de encontrar la resultante de la suma de dos o más fuerzas. Primero se aplican las fuerzas que se deseen sumar y luego se encuentra la fuerza individual llamada fuerza equilibrante, que equilibra estas fuerzas, es decir, que se pone el objeto en equilibrio traslacional. Esta fuerza equilibrante es igual y opuesta a la resultante, a la suma de todas las fuerzas. Ver ejemplo de la figura 10.3. Para encontrar la equilibrante usaremos. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Si yo sumo estas dos fuerzas, F1 y F2, las que venimos mirando, ¿cierto? Ya miramos que me da una fuerza por aquí, más o menos de 44 newtons. A esa suma de esas dos fuerzas, F1 y F2, se le llama la resultante. Eso es todo lo que dice allá. Pero, ¿qué significaría que me dé una fuerza? Significaría que estas dos fuerzas lo que van a hacer es cambiarse por una sola fuerza que es esta, y esta fuerza lo que va a hacer, si yo por ejemplo coloco un bloque aquí, lo que va a hacer es mover el bloque para ese lado, es decir, acelerarlo para allá. Pero en física es importante no solo este concepto de la resultante, es decir, saber hacia dónde se va a mover, sino que muchas veces es incluso más importante no conocer la resultante, sino conocer la equilibrante. Es decir, ¿qué pasa si yo sé que esto se va a mover hacia acá? Entonces yo debo equilibrar el sistema. ¿Cómo lo equilibro? Pues para el otro lado, ¿cierto? Hago una fuerza completamente contraria hacia el otro lado. ¿Y cuánto tendrá que valer esa fuerza, profe? Pues tendrá que valer lo mismo que la resultante para que se equilibre, ¿cierto? Para que la suma de esta fuerza más esta fuerza me dé cero. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si esta me está diciendo que queda o que me da 44 newtons, de acuerdo a todos esos ejemplos que hicimos acá, miren, 44 newtons, entonces yo tendré que hacer una equilibrante hacia el otro lado de 44 newtons. Pero ¿qué significa eso de hacia el otro lado? Que tengo que hacerla con un desfase de 180 grados. ¿Cómo así?
Por ejemplo, si aquí me decía que la fuerza resultante daba 44 newtons a 37 grados aquí, entonces la fuerza equilibrante será una fuerza también de 44 newtons, pero con un ángulo de ¿cuánto? No de 37 grados, sino de 37 grados más 180. O sea, ¿cuánto daría eso? 37 más 180 daría 200, 17. 227 o 17. 17, 217. 217 grados. Es decir, que la equilibrante sería una fuerza de 44 newtons también, pero a 217 grados. Y eso es todo. Entonces, usted en el momento en que encuentra la resultante, pues inmediatamente encuentra la equilibrante. Porque lo único que tiene que hacer es decir que es la misma, pero 180 grados desfasada. ¿Fácil eso de entender? Sí, ¿no? Profe, Cuéntame. o sea, bueno, el equilibrante, para obtener el valor de equilibrante, primero siempre tenemos que sacar la resultante, ¿no? Sí, señora. Ujú. Y, por ejemplo, siempre se le suma 180 al ángulo que ya tiene la resultante. Sí, señora. Siempre Exactamente. son los 180. 180 grados, porque tiene que quedar completamente contrario. ¿Si es claro o no? A ver, te doy un ejemplo a ver si me entendiste. Supongamos que yo sumo otro par de vectores y me da una fuerza por aquí. Ahí donde estoy tratando de dibujar con el mouse. Y supongamos que esa fuerza me dé una fuerza de 20 newtons, aquí, formando un ángulo de, qué sé yo, por aquí tendrá un ángulo de 120 grados. Entonces, la resultante es una fuerza de 20 newtons formando un ángulo de 120 grados. ¿Cuál será el equilibrante? Chica, El valor del equilibrante será sí, 40, ¿fue que dijo? 40 20, newton, 20 20 newtons con formando un un ángulo ángulo de 300. de 300 grados. Listo, esa es la respuesta. Muy bien. O sea, Ajá, listo, no perfecto. importa dónde quede la resultante, siempre le suma 180 grados. ¿Fácil? Sí, ¿no? Bien. Vea chicos, se me va a desconectar la sesión, entonces inmediatamente les voy a enviar el nuevo enlace para que nos conectemos porque ni hemos empezado, simplemente les he explicado la teoría. Entonces no nos demoremos mucho, por bueno, para conectarnos inmediatamente. ¿Les parece?